si tienen alguna pregunta sobre los asuntos que hemos tratado hasta la última clase, antes de que comencemos con este otro tema, por favor, avísenme. Para que tengan una fuente de consulta de este nuevo tema, refrigeración, les voy a pasar otro documento. Les voy a pasar un PDF con otro extracto del Gordon. Bueno, a ver. La gente que llega tarde no deja que uno haga las cosas con calma. Bueno, en el caso de la refrigeración, hay que precisar que este es un campo que estudia la termodinámica, que se caracteriza porque se dedica, digamos, a todo lo que tenga que ver con la posibilidad de conseguir temperaturas menores a la temperatura ambiental. Entonces, repito, ¿cuál es la idea? Todo lo necesario para que en un sitio se logre una temperatura menor que la temperatura ambiental va a ser motivo de estudio en este campo que se llama refrigeración, que tiene distintas alternativas, por supuesto, de las cuales nosotros vamos a estudiar una que es la que más se aprovecha hoy en día. Cuando uno examina todos los equipamientos que trabajan con frío, con refrigeración, se encuentra con este caso que es el que nosotros vamos a tomar como foco de atención. Y resulta que otra vez esto es consecuencia del aprovechamiento de un ciclo termodinámico inverso. ¿Ustedes recuerdan lo que es un ciclo termodinámico inverso? Quisiera que alguien me responda. ¿Qué característica tiene un ciclo termodinámico inverso? Nadie responde. Y sigue la gente llegando. ¿Es un ciclo reversible, ingeniero? ¿Cómo? ¿Es un ciclo reversible? No, hay ciclos reversibles y hay ciclos irreversibles. Hay ciclos que se llaman directos, que es el que hemos venido estudiando en las instalaciones de vapor, y ciclos que se llaman inversos. ¿Y qué diferencia entre el uno y el otro? Es lo que estoy preguntando. Uno obtiene trabajo y el otro
Uno es horario, el otro es antihorario. Ya, lo han dicho, pero no muy claramente. Es decir, un ciclo directo sirve para la producción de trabajo mecánico, concretamente transformación de calor en trabajo mecánico, mientras que un ciclo inverso sirve para esto que llamamos refrigeración y se caracteriza por gastar trabajo mecánico para lograr su finalidad. Asunto que lo vamos a poner más en claro cuando empecemos a analizar el ciclo que ahora voy a marcar en este gráfico. Entonces, como pueden observar, en términos gráficos, un ciclo inverso se caracteriza porque el sentido de giro cuando se recorre el ciclo es, sí, ¿me acuerdan? Antihorario, mientras que un ciclo directo es así. Y el signo negativo y el signo positivo que estoy poniendo lo estoy haciendo en relación con el signo del trabajo mecánico neto intercambiado por el sistema durante el ciclo. En este caso, el trabajo es negativo, ¿cierto? Entonces marcamos 1, 2, 3, 4. En primer lugar, quiero que me digan qué ciclo es el que he representado acá en el diagrama TS. Carnot. Un ciclo de Carnot. Pero es un ciclo de este tipo, inverso, a diferencia del que hemos venido conociendo antes en el tema anterior. Por eso el área encerrada por el ciclo tendrá signo negativo. Ok, fíjese entonces, si empezamos a analizar el ciclo de Carnot, en primer lugar nos encontramos con esta transformación 1-2. Fíjense que 1 representa líquido saturado y 2 representa una mezcla de líquido-vapor a una presión menor que la anterior. Y por supuesto también a una temperatura menor. ¿Qué le está ocurriendo al fluido que experimenta esta transformación? Que fluido que, por otro lado, se conoce con el nombre de refrigerante. Entonces, aprovechando esto que estoy mencionando, la sustancia que va a experimentar el ciclo de refrigeración se denomina refrigerante, y entonces esto abre un campo de estudio para que usted lo mire. Entonces usted se va a preocupar de conseguirse información acerca de los refrigerantes, qué sustancias son, digamos, no los va a mencionar todos, pero va a dar algunos ejemplos, qué características tienen, qué aplicaciones tienen, porque en los distintos equipamientos, dependiendo de la finalidad que tenga el frío, el refrigerante puede ser diferente. Y con el tiempo se han ido cambiando los refrigerantes por diversos motivos, que cuando usted investigue acerca de este tema, entonces va a ponerse al tanto de esto que yo estoy diciendo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una tarea pendiente con el tema refrigerantes. Volvamos otra vez al ciclo. ¿Qué le ocurre al refrigerante en el proceso 1-2? Aunque ya lo tenemos a la vista acá, pero yo quiero que me lo digan en términos que se usan en esta materia, termodinámica.
Estoy esperando respuestas. Se evapora. En cierta medida sí, pero fíjese en este detalle. ¿A qué presión se encuentra 1? A la presión P sub 1. ¿A qué presión se encuentra 2? A la presión P sub 0. Entonces, ¿qué le está ocurriendo al fluido? Y que en este caso es un proceso. Se está expandiendo. Se está expandiendo. Y como en el caso anterior, si quisiéramos llevar a efecto, digamos en la práctica, si fuera posible este proceso, entonces podríamos estar pensando en que dicha transformación se lleve a efecto en una turbina que, por otra parte, podría generar algo de trabajo mecánico. ¿Y por qué digo algo? Porque el proceso, como ven en el diagrama TS, está tirado al lado izquierdo, es decir, que la mayor cantidad del fluido durante la expansión permanece en estado líquido, y ustedes saben que los líquidos no cambian de volumen, ¿no? Es decir, acá hay una expansión porque parte del líquido se convirtió en vapor, que no es propiamente una evaporación, digamos, entendida como la entendemos siempre, porque cuando hablamos de una evaporación, estamos pensando en que hay un suministro de calor. Y en este caso el proceso es adiabático desde el momento en que es reversible y además isoentrópico. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Por eso prefiero no usar la palabra evaporación, como dijo alguien. Aunque, digamos, está ocurriendo algo como eso, ¿no? Lo más importante de este proceso de expansión es esto, que durante el proceso de expansión, el fluido refrigerante, por las cualidades que tiene, alcanza una temperatura T sub 0 que resulta ser menor que la temperatura ambiental, y modificando las condiciones entre las cuales se expande el refrigerante, esta temperatura puede ser en mayor o menor grado más baja que la temperatura ambiental. Por eso es que esto nos permite incursionar en este campo que se llama refrigeración. Entonces, entendido tal asunto, veamos qué ocurre ahora con la mezcla 2, que se va a transformar en 3. Tal como se observa en el diagrama, ni la temperatura ni la presión cambia. ¿Qué es lo que cambia entre 2 y 3? ¿Qué es lo que hace que el punto 2 se traslade hasta ubicarse en la posición del punto 3? ¿Qué está cambiando? La entropía. Vaporización. Y la entropía, pero dígame algo más simple, porque cuando usted me dice entropía yo no me ubico. Hay algo que caracteriza a los puntos que están dentro de la campana. Cambia el título. El título. Entonces, ¿qué ocurre con el título 2 frente al título 3? O 3 respecto del 2. ¿Aumenta? Aumenta, pues, ¿no? ¿Y qué significa que aumente? Que si aumenta el título significa que va a haber más vapor en relación con el líquido que lo que había en 2, ¿no? Y entonces sí, ahora podemos hablar de una evaporación o una vaporización, porque si usted se fija en el diagrama, hay un área por debajo del diagrama, es decir, la transformación 2-3, si quieren los rayos, esto, ¿lo ven? ¿Qué signo tiene esta área? ¿Y qué representa? En el Positivo. diagrama. ¿Ah? Signo positivo tiene.
Signo positivo. ¿Y qué representa? El proceso 2-3. No. ¿Qué representa el área por debajo de un proceso reversible en el diagrama TS? La respuesta tendría que ser instantánea. Si esto lo han estudiado en termo 1. ¿Qué representa el área en un diagrama TS? Mezcla. No, que mezcla. El área. Calor, ingeniero. Calor, pues, no, claro, lo está leyendo pues, porque lo estoy anotando. Calor, que es positivo, es decir, que durante este proceso el fluido que se encuentra en la condición 2 recibe calor para convertirse en 3 y lo hace a una temperatura, como ven, T sub 0 menor que la temperatura ambiental, es decir, recibe calor proveniente de una fuente que está a baja temperatura, que se llama fuente fría. ¿Ok? ¿Qué haría falta si es que va a recibir calor el fluido? Pues sencillamente un intercambiador de calor que por lo que ocurre en él se suele denominar en este campo de la refrigeración con este nombre, evaporador. En el evaporador el refrigerante recibe calor, como dije antes, proveniente de la fuente fría. A ver, para que nos ubiquemos, voy a hacer un dibujito acá a la derecha y ustedes me dirán qué interpretan de este dibujito. ¿Qué les parece esto? Es un aparato que... ¿Una heladera? Una heladera. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la heladera? Se saca calor de estos ambientes internos, de las cámaras que tiene la heladera, y se lo manda al exterior, ¿no? Eso es lo que hace el sistema de refrigeración, lo que quiere decir que el interior de esta heladera es la fuente fría, de la cual proviene este calor, y el exterior, el medio ambiente que rodea la heladera, es la fuente caliente. ¿Estamos claros con eso? Entonces el sistema de refrigeración, que ahora estamos tratando de conocerlo, hace esta operación. Retira calor del interior de las cámaras y lo envía al medio ambiente. Por supuesto, cuando usted abre la puerta de una heladera, entonces se para enfrente de ella, tiene la sensación de algo frío. Y si usted se para por detrás de una heladera común y corriente, usted se va a dar cuenta de que hay una zona que da la sensación de algo caliente, que es por donde se está descargando ese calor que va a ir a parar al medio ambiente, hacia la fuente caliente. Este es el medio ambiente y estas son las cámaras. Bueno, a continuación plantea el señor Carnot el proceso 3-4. Fíjense que el refrigerante en este proceso se inicia con una condición de mezcla líquido-vapor y termina siendo completamente, ¿qué cosa en 4? Vapor saturado. Vapor saturado seco. ¿Qué cambió? Fíjese, ¿qué cambió? Aumento de presión. Aumento de presión. ¿Hubo intercambio de calor? No. No. Entonces, la única manera de aumentar la presión es intercambiando otra forma de energía que no es el calor y que resulta ser trabajo mecánico. ¿Qué es lo que le está ocurriendo al fluido cuando sube de presión?
Se está comprimiendo. Se está comprimiendo. Y para eso entonces planteamos en principio este tipo de máquina, un compresor que, como estamos diciendo, requiere trabajo mecánico, es decir, el concurso de un motor que lo mueva para que pueda hacer su labor de convertir 3 en 4. El único detalle que lo voy a plantear en principio es que en la práctica los compresores no pueden operar con algo como 3. ¿A qué me refiero? Una problemática similar a la que se presenta en las bombas. ¿A que no pueden trabajar con líquido y gas? Sí, señor. Entonces, un compresor debe alimentarse con un refrigerante que esté exento de líquido. Y entonces acá aparece otro asunto que debe preocuparnos para que nosotros busquemos información. ¿Por qué la presencia de líquido molesta y por último puede provocar daños irreversibles en un compresor? Entonces acá tiene otra tareita. Todo esto que estoy diciendo lo pueden buscar en algún texto que sea especializado en refrigeración o directamente en el internet. Se tiran un paseo por el internet y van a encontrar suficiente información como para poder ir entendiendo el porqué de las cosas. ¿Listo? Entonces, este es otro componente que estaría presente en la ejecución de este ciclo de Carnot. Finalmente, el ciclo se completa con el proceso 4.1. Y entonces acá otra vez nos encontramos con esto. ¿Qué representa? Calor, ingeniero. Calor. ¿Con qué signo? Negativo. Negativo. Quiere decir que ahora el refrigerante debe ceder calor a un medio que lo reciba. Y ese es esto que notamos acá. Fíjese en el dibujo de la derecha. El medio ambiente. Por lo tanto, la temperatura T⁻1 tendrá que ser superior a la temperatura ambiental para que pueda ocurrir una transmisión de calor, digamos, hacia afuera de lo que es el espacio frío, ¿no? ¿Qué se requiere? Un intercambiador de calor que, por lo que ocurre en esta máquina, donde un vapor termina convertido en líquido, se conoce con el nombre de condensador. Con el correspondiente intercambio de calor. A ver, hasta acá. Quisiera saber si tienen alguna cosa que quieran preguntar. Buen día, ingeniero. Una consulta. ¿Qué pasaría si en el proceso 4 y 1 no se intercambiara calor? Pues no habría condensación. Pues. Para que un vapor se transforme en líquido debe ceder parte de su energía y normalmente lo hace en forma de calor, en un proceso que se llama condensación. Entonces alguien tiene que recibir ese calor. Si no hubiera esta transmisión de calor, pues no cambia el estado del refrigerante, de la sustancia. ¿Entiendes? No sé si está claro lo que estoy diciendo. Quisiera escucharlo otra vez. Fíjense que en estos sistemas algunas veces pueden provocarse
o presentarse problemas porque el condensador no está transmitiendo suficiente calor y entonces todo el funcionamiento del equipamiento se altera. Bueno, no sé si intento aclarar las cosas, pero necesito que ustedes me tengan una respuesta. Es decir, como cuando va donde el médico, ¿no? Y le pregunta qué le duele y usted tiene que decirle, me duele aquí, me duele fuerte, me duele despacio, me duele así. Eso es lo que necesito yo, porque como no lo puedo ver, no sé cuáles son sus reacciones. Ingeniero, Sí, ¿y el ciclo sería igual para cualquier líquido refrigerante? claro, el ciclo de Carnot es independiente del refrigerante. En este caso decimos refrigerante, pero no estamos especificando cuál, ¿no? Lo que con los distintos refrigerantes van a cambiar son estas condiciones de temperatura y presión, T sub 1, P sub 1 y dependiendo de la aplicación T sub 0, P sub 0. ¿Me entiende, no? Y en el compresor, si hay un derrame de aceite, ¿influye en algo? ¿En qué sentido dice derrame de aceite? O sea, Quiero digamos, entender. ¿Derrame porque se salió del compresor o qué? que le entre aceite al refrigerante. Bueno, hay sistemas en donde se mezcla el aceite con el refrigerante y viaja con el refrigerante. Y hay otro sistema donde se hace separación del aceite. En este caso, no viaja con aceite, ¿no? No, es que no estamos especificando concretamente qué situación es. Estamos haciendo un enfoque termodinámico muy general. Si usted quiere conocer un poco más detalles sobre este tema, ya es cuestión de que se meta a ver distintos tipos de instalaciones con sus correspondientes refrigerantes, pues, ¿no? Es decir, cuando hablamos de ese detalle, del aceite, refrigerante, si se mezcla, o si hay que separarlo, etcétera, ya estamos entrando en otro campo que es ya más específico, digamos, estudio específico de las instalaciones, ¿no? De las máquinas. ¿Entienden lo que estoy diciendo o no? Sí, ¿Se entiende, ingeniero? Fíjense que en esta materia no nos vamos a preocupar de exactamente saber cómo es el compresor, qué tipo de compresor es, porque hay de distintos tipos también, ¿no? Cada uno tiene sus características. Entonces, lo que estamos haciendo es un enfoque termodinámico de este tema que se llama refrigeración. Esto podría continuar con otras materias en donde usted se dedique a estudiar la turbina para tal cosa, turbina para tal otra cosa, evaporadores de este tipo, compresores para tal asunto, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente por hacer un comentario adicional. Por ejemplo, si los compresores son para aire, entonces con certeza usted va a tener que instalar un sistema de separación de aceite, porque a usted lo que le importa es el aire limpio de cualquier cosa, ¿no es verdad? Para el uso que le vaya a dar. Me refiero al aire comprimido. Entonces, hay que, en la medida de que se necesite un componente más puro, me refiero al componente comprimido, a la sustancia comprimida, entonces usted deberá hacer o deberá colocar sistemas de purgado de todo lo que pudiera arrastrar la sustancia, ¿no? ¿Me comprende? sí. Bueno,
Si esto que estamos describiendo con letras, con palabras, lo traducimos en una representación gráfica, entonces nos encontraremos con algo como esto, que ahora lo voy a plantear en términos gráficos. Entonces, fíjense que acá estamos en este esquema gráfico incorporando las máquinas que hemos descrito, que en teoría pudieran usarse para el ciclo de Carnot. Por supuesto que el ciclo de Carnot es algo ideal, pues, ¿no? Imposible que ocurra en la práctica. Entonces, como ven, acá en el dibujito que he hecho 1, 2, está ocurriendo en la turbina, máquina que adicionalmente algo de trabajo mecánico puede generar. Luego, en este otro recuadrito, estamos representando el evaporador, a través del cual se capta calor, se recibe calor de la fuente fría para que posteriormente sea descargado a la fuente caliente. Seguidamente, el proceso 3-4 demanda una máquina de compresión, un compresor, que consume trabajo mecánico, y finalmente es el condensador el que cede calor a la fuente caliente, que ya dijimos que es el medio ambiente. Si usted quiere tener un poco más en cuenta este dibujito que hicimos acá, esto sería como la cámara de una heladera o una cámara de frío cualquiera, independiente, o sería, por ejemplo, en el caso de los equipos de aire acondicionado, sería el cuarto o la habitación que se está acondicionando. Mientras que fuera de esto se encuentra el medio ambiente. Entonces, este calor es el que va a parar al medio ambiente. En este caso se usa al aire del medio ambiente como fluido que recibe el calor cedido a través del condensador. Creo que eso está claro, ¿no? A ver. Sí, ingeniero. Si tomamos en cuenta toda la instalación como sistema termodinámico, es un sistema cerrado, no hay intercambio de masa, así que la cantidad de refrigerante que está circulando en la instalación acá permanece constante, a no ser que haya fugas y entonces ya hay problemas. Y lo único que intercambia el sistema con el medio exterior es energía en forma de calor o de trabajo mecánico. Y entonces podemos escribir el balance aplicando la primera ley, que dice que todo lo que entra como Q sub 0 y W sub C es igual a todo lo que sale como Q sub 1 más W de la turbina. Y entonces, ordenando el balance, tendríamos resulta que este trabajo consumido por el compresor en valor absoluto es mucho mayor que el trabajo producido por la turbina. Por eso es que al final el área cerrada por el ciclo resulta ser de signo negativo. Es decir, hay más consumo que producción de trabajo mecánico en esta instalación. ¿Qué es lo que hace la instalación? Está aquí a la vista. Gracias a ese consumo de trabajo mecánico, este calor Q sub 0
es transportado y descargado a través del condensador al medio ambiente. O sea que a esto lo podríamos llamar también bomba de calor, que es una denominación que se suele usar. ¿Entienden, no? La figura sería algo similar a lo que hace una bomba que bombea agua, digamos, ¿no? Que toma el agua a un bajo nivel y lo descarga en un alto nivel. Por poner un ejemplo. Si cada uno de los componentes de esta instalación se considera como sistema termodinámico, entonces me refiero a esto. Cada uno de estos componentes funciona como un sistema abierto. Si las condiciones son estables, F, y entonces F de una entrada y una salida. Y todos los intercambios de energía quedan establecidos mediante diferencias de entalpía entre los distintos estados de salida y entrada. Bueno, lo vamos a parar acá. El próximo día lo trabajamos el asunto de cada uno de los componentes como sistema abierto de una entrada y una salida. ¿Listo? Repasen esto y si hay alguna duda, el próximo día lo conversamos. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Gracias. De acuerdo, ingeniero. Ingeniero. Hasta el viernes. Hasta luego.